Hola, hola a todos y a todas, espero que estén muy bien y hoy vamos a hablar acerca de lo que yo creo es la parte más interesante de la filosofía de Heráclito. Recordemos que al final del video anterior comenté que revisaríamos 3 afirmaciones fundamentales y generales que aparecen en los fragmentos que nos han llegado de su pensamiento. Pero específicamente este video se tratará de una sola de esas afirmaciones. A mi parecer, la más importante. Las otras dos quedarán para el último video de este filósofo. La afirmación que nos reúne aquí es: la armonía es siempre producto de los contrarios. ¿Qué habrá querido decir Heráclito con esto? Bueno, si quieres averiguarlo, quédate en este video y déjame decirte que si te interesa el conocimiento y la historia del pensamiento, te tiro este verso y con esto damos comienzo. Antes de entrar de lleno en el asunto, considero mejor comenzar un poco antes, hablando acerca de qué es la armonía. En general, el término armonía se asocia en la Grecia clásica a Pitágoras más que a ningún otro pensador, y su significado en ese contexto implica la idea de un ensamblaje, de una construcción perfecta y equilibrada guiada por los principios de la razón. Recordemos que los griegos pensaban que los dioses habían dado forma al mundo y que lo hicieron de tal manera que nosotros pudiéramos comprenderlo con nuestra inteligencia. Por eso los pitagóricos se obsesionaron tanto con las proporciones matemáticas, ya que a su parecer en ellas se encontraba el principio de la armonía de la creación divina. Ahora bien, el concepto de armonía en Heráclito es completamente distinto al de Pitágoras. Podríamos decir que la forma en la que piensa la armonía el filósofo de Éfeso es muy poco común, y aunque no es completamente distinta de lo que entendemos hoy como armonía, ciertamente su fundamento sí se aleja bastante de lo que intuitivamente relacionamos a este concepto, pues es usual relacionar a la armonía con el orden y con estados donde las cosas se complementan recíprocamente. Sin embargo, lo que Heráclito afirmaba respecto de armonía, pero todo esto según Platón, era que toda armonía entre elementos contrapuestos implica necesariamente y siempre una tensión y lucha entre los contrarios de los que se componen. La tensión nunca desaparece. La paz y la guerra no se suceden entre sí por turnos. En el mundo siempre existe la paz y la guerra. El cese de dicha contienda significaría la desintegración del cosmos. Creo que entre que me hablen en chino y que me digan esto, entiendo más el chino, pero haremos el intento de explicar primero por qué Heráclito se expresaba así y trataremos de darle un sentido a esta forma de entender la armonía. Yo estoy seguro que al final de este video van a rever el video si es que lo hacen y van a comprender mejor todo este comienzo. ¿Se acuerdan que en el primer video de Heráclito dije que este pensador recurre mucho a la metáfora y a los aforismos? Bueno, este es un ejemplo bastante evidente de aquello, porque está usando el concepto de armonía para referirse a algo más que no se encuentra en ese mismo concepto, ni en cómo se utilizaba esa palabra en el lenguaje común de la época. Heráclito le está dando un significado más allá. Debemos intentar desentrañar esta noción de armonía como si intentáramos entender la enseñanza de una parábola cristiana, por ejemplo, donde muchas veces, a falta de poder describir el reino de Dios, Jesús o otro de los personajes debe recurrir a analogías e historias para poder describir algo indescriptible como lo es el paraíso. Esto no quiere decir que lo que quería expresar Heráclito fuera necesariamente indescriptible, sino que probablemente el lenguaje de la época era bastante limitado y sus ideas requerían de este barniz metafórico para poder contener todo lo que Heráclito buscaba expresar. Dicho esto, tal vez la mejor manera de mostrar a lo que se refería Heráclito sea con un ejemplo concreto. Retrocedamos a 1947. Es un año especialmente recordado por la independencia de la India.
conflicto que llevaba muchos años fraguándose entre los musulmanes, los indios y el dominio británico. Por lo general, lo que más se recuerda de este conflicto es la postura del dirigente político Mahatma Gandhi, quien profesaba la no violencia y la desobediencia civil como medios de presión política. Lo usual en Occidente es creer que la enseñanza que nos ha legado este conflicto es que en efecto la no violencia es un método válido para conseguir fines políticos, generando una demonización de las expresiones de malestar social violentas por considerarlas innecesarias. Pero como suele suceder en la realidad, las cosas nunca son tan simples. Pues mientras se predicaba la paz, muchos historiadores relatan que la violencia que se vivía internamente en la India era totalmente aberrante, directamente con carácter genocida. Comentar con detalles las cosas que sucedían sería simplemente alimentar el morbo. Digamos simplemente que el respeto por el otro y por la vida se fue de sabático en la India en esa época. Podemos ver claramente cómo una de las intuiciones de Heráclito se cumple. La guerra y la paz no son estados sucesivos, sino que están ahí y coexisten siempre en tensión. Incluso en el conflicto, el anhelo de paz siempre existe en la crueldad y animosidad de la guerra que impide la vida. Y la paz siempre está cimentada en el poder conferido por medio de la guerra. No es raro que pensadores muy posteriores como Hegel y Marx expresaran ideas cercanas que dan a entender que la guerra es algo así como el motor de la historia. Pero esta situación puede verse bajo otra interpretación. Mucha gente cree que la visión pacífica de Gandhi se impuso generando que Inglaterra entrara en razón y decidiera darle la independencia a uno de sus más grandes aliados, realmente Colonia. Pero la verdad es que ante el temor de una guerra civil en la India post Segunda Guerra Mundial y existiendo la posibilidad de más muertes de compatriotas ingleses, suceso que podría detonar en mucho malestar social dentro de la misma Inglaterra, la corona ve la independencia de la India como una forma elegante y moralmente elevada de salvaguardar sus propios intereses. Podríamos decir que no fue la doctrina de la paz profesada por Gandhi la que derivó en la independencia de la India, sino la amenaza siempre constante de la guerra. Observamos así nuevamente que paz y guerra no son más que caras de una misma moneda siempre en tensión. Claramente Heráclito plantea esta tensión como una característica fundamental de la armonía y no únicamente pensando ni en las sociedades humanas ni tampoco pensando en contextos bélicos, sino más como una ley universal rectora de la naturaleza. No existen los contrarios en sus estados perfectos. La paz como un estado ideal dentro de la naturaleza implica que es innecesario el cambio y el movimiento, cayendo por lo tanto en la inmutabilidad. Por supuesto, si todo es perfecto no tiene sentido cambiarlo. Por otra parte, la guerra absoluta deriva en un caos incomprensible. Los cambios suceden a una velocidad tan rápida que nada dura lo suficiente como para significar algo comprensible. Y así, para que la naturaleza exista, tal y como la conocemos, debe estar siempre en esta armonía entre los contrarios. Hey, tal vez nunca puedas bañarte 2 veces en el mismo río, pero al menos siempre podrás bañarte en algún río. La doctrina de la armonía de los contrarios se compone de 3 aspectos fundamentales. El primero es el que dicta que todo es producto de los contrarios y por ello está sujeto a una tensión interna. Por todas partes existen fuerzas en el mundo que impulsan en 2 sentidos al mismo tiempo. La armonía aparente, el descanso o la paz es en la constitución real de las cosas, o sea, en lo más fundamental de la naturaleza, un estado de equilibrio precario entre estas fuerzas. Miremos por ejemplo un arco colocado en el suelo o apoyado contra una pared. Ningún movimiento es visible. A la vista se muestra como un objeto estático, completamente en reposo. Pero de hecho, una continua tensión de lucha se está produciendo en él, como se haría evidente si la cuerda no es lo bastante fuerte o se dejara deteriorarse, pues la madera inmediatamente adquiriría predominio, haría saltar la cuerda y se enderezaría de golpe,
demostrando así que cada uno por su lado ha estado desplegando un esfuerzo todo el tiempo. La armonía consiste en una dinámica de movimientos vigorosos y contrarios neutralizados por el equilibrio y por consiguiente no evidentes. Por supuesto, Heráclito no negó la aparición por medio del tiempo de cambios internos en el universo. Lo caliente se convierte en frío, la edad madura sucede a la juventud y la muerte a la vida y así sucesivamente. Como veremos, él nos menciona estos pares de conceptos como parte del testimonio de lo que él llamará la identidad de los contrarios. Y nos dice que, en sí mismos, estos contrarios eran algo de lo que incluso la mayoría era consciente. Pero ese no era el punto. Lo realmente importante era comprender la actuación simultánea de las tendencias opuestas, porque esto no era solo más difícil de ver, sino también más esencial. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas fuerzas contrapuestas que dan lugar a la armonía de Heráclito? Una pista la encontramos en uno de sus comentarios a otra figura histórica de renombre, Hesíodo, puesto que este último en su Teogonía plantea que el día había nacido de la noche. Sin embargo, Heráclito estaba completamente en desacuerdo con esta afirmación, y dijo, Hesíodo es maestro de muchos hombres, están seguros ellos de que él conocía la mayoría de las cosas. Un hombre que no reconocía ni el día ni la noche, puesto que son una sola cosa. Obviamente de este fragmento no podemos concluir nada más que a Heráclito no le caía muy bien Hesíodo, porque ¿qué significa que el día y la noche sean la misma cosa? Según Guthrie, deben el día y la noche considerarse como algo idéntico, pues en el sentido en el que lo piensa Heráclito, aquello a lo que los seres humanos tienen la costumbre de separar y oponer son una y la misma cosa. Esto quiere decir que todas las categorías como bueno y malo, claro y oscuro, justo e injusto, etc., serían cosas idénticas. No existe realmente una cita directa de esto, pero sí un ejemplo válido por el cual podríamos guiarnos. Este ejemplo es lo que se expresa en el fragmento 58, diciendo que tanto el corte del cirujano como la cauterización de una herida son procesos dolorosos, y sin embargo, al mismo tiempo, son curativos. ¿Qué quiere decir que los contrarios realmente sean lo mismo o sean idénticos? Porque podemos caer en el error de creer que al decir esto Heráclito plantea algo así como que nada es malo ni bueno porque en realidad son la misma cosa, lo que sería una lectura demasiado literal y alejada del contexto histórico. Otra afirmación que nos puede ayudar a clarificar esto es la que comenta o la que se comenta en el fragmento 60. El camino hacia arriba y hacia abajo son uno y el mismo. Esto es bastante más cercano al pensamiento común. Si yo subo por un sendero, probablemente bajaré por el mismo sendero. Y ese sendero, aunque sirva para subir y para bajar, sigue siendo el mismo. Esto no quiere decir que ir hacia arriba y hacia abajo sean lo mismo. Lo realmente importante en estos ejemplos es entender que el sendero permanece. Al recorrerlo de A a B o de B a A, se recorre el mismo terreno. Sin embargo, ahora existe un sustrato o una base firme donde esas posibilidades existen. En este caso, eso se expresa en el sendero. Aquí hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Ya sabemos que a Heráclito le gustaban las paradojas. Entonces, aquí te va una. ¿Qué es recto y curvo a la vez? Si quieren, pausen el video y dejen la respuesta en comentarios. Yo les doy este tiempo para que lo piensen y puedan ver si efectivamente la respuesta es la que escribieron en el comentario. Y bueno, la solución es simplemente una línea de escritura. Sus trazos a veces son rectos, a veces curvos, pero forman en su conjunto una oración con sentido. Por este tipo de cosas, a Heráclito le pusieron el enigmático o el oscuro, básicamente porque todos los demás griegos le decían no somos nada Scooby-Doo para andar resolviendo tus pendejadas, pero ahí el compadre seguía insistiendo. En los fragmentos citados hasta aquí, Heráclito enseña
que dos cosas o dos adjetivos del mismo género aparentemente contradictorios son de hecho idénticos. Día y noche, justo e injusto, arriba y abajo, recto y curvo, etc. Pero con esto buscaba evidenciar que no solo los extremos de un único género deben identificarse mutuamente, sino que el conjunto en su totalidad de los fenómenos aparentemente dispares en la naturaleza muestran a una inteligencia atenta la realidad de una unidad esencial. Esto es, en efecto, el verdadero logos, al cual debíamos prestarle atención, pues nos dice: es prudente convenir en que todas las cosas son una. La identidad de los contrarios incluye para Heráclito varias relaciones diferentes de la totalidad de las cuales él es perfectamente consciente y las explica o ejemplifica sin perder por ello fe en su descubrimiento de que todas son lo mismo. Estas relaciones son las sucesiones y cambios recíprocos propios de cualidades o cosas que están en los límites opuestos del mismo continuo, como el día y la noche, el verano y el invierno, el hambre y la saciedad. También estaba la relatividad respecto al sujeto que las experimenta. Todos experimentamos estos procesos en un lugar distinto y por lo tanto son relativos a cada persona. En la esfera de los valores también se veían estas relaciones, ya que los valores específicamente solo se pueden apreciar exclusivamente en relación con sus contrarios. Por ello, aunque los hombres llaman a unas cosas buenas y a otras malas, sin la existencia de la otra ninguna existiría realmente. Y en cuarto lugar, los contrarios que son idénticos porque solo son un aspecto diferente de la misma cosa, por ejemplo, los estados de la materia. Probablemente ese es el punto en el que Heráclito más se aproxima a la distinción posterior entre sustrato permanente y característica mudable. En los filósofos de Grecia no es fácil descubrir a menudo una idea tan completamente original como esta de Heráclito, resultado de una mente poderosa y analítica sobre la base del modo de pensamiento típico de la época. La doctrina heraclitia de la identidad y simultaneidad de los contrarios y sus consecuencias paradójicas es el resultado de una concentración intensa sobre un fenómeno mental común en el mundo griego arcaico, al que se ha dado el nombre de polaridad. Esto quiere decir que en el pensamiento griego de la época era difícil entender las cualidades como no unidas a sus contrarias. Continuemos, recordemos el fragmento más emblemático para exponer este punto, el fragmento 53. La guerra es el padre y rey de todo, y a unas cosas las muestra como dioses y a otras como hombre. A unas las hace esclavas y a otras libres. Guthrie realiza la observación respecto a que los títulos que utiliza Heráclito en este fragmento para designar a la guerra son los mismos que se les asigna a la figura de Zeus en los textos de Homero. Y esto no es una casualidad, dado que aunque aquí el filósofo efesio se refiere a la guerra de forma literal, o en su significado literal, no deja de evocar también una ilustración del conflicto universal que constituye para él el universo. Asimismo, ratifica en el fragmento 80: hay que saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todas las cosas suceden según discordia y necesidad. Respecto a este fragmento, Aristóteles escribió: y Heráclito censura al poeta que escribió: ojalá que la discordia desaparezca de entre los dioses y los hombres, porque entonces no existiría melodía sin alto y bajo, ni seres vivos sin sus correspondientes contrarios que son el macho y la hembra. Además, Simplicio añade, después del verso de Homero, el comentario: porque él, Heráclito, dice que todo desaparecería. Creo que el concepto de lucha o tensión en Heráclito no significa únicamente una base metafísica para una ontología del mundo derivada de la armonía resultante de dicho estado permanente de conflicto o tensión. Más bien, al mismo tiempo, es una intuición brillante de este pensador porque tal conflicto puede explicar el paso del tiempo y los cambios que con su paso suceden en las cosas. Pongamos un ejemplo. Digamos que existen los conceptos contrarios de existencia e inexistencia. Digamos que en su lucha se dan todas las cosas. Entonces, mientras algo exista,
siempre estará la fuerza corrosiva de la inexistencia, lo que explicaría por qué las cosas cambian. Por ejemplo, de la vida de un ser humano a la muerte, de la muerte a la descomposición, de la descomposición a la tierra y de la tierra a los árboles, de los árboles a la naturaleza y de la naturaleza a la vida humana nuevamente. No es solo que la lucha de los contrarios sea el escenario de la realidad, porque es también la causa de sus cambios y de todo cuanto ocurre en ella. Ahora les pido por favor que pongamos esto en perspectiva nuevamente y recordemos que todo esto lo pensó alguien hace 2500 años. Probablemente lo que él dice no serviría hoy en día para constituir una teoría científica, y sin embargo, visto desde nuestros ojos, sigue siendo una explicación del todo impresionante para la época. Sus intuiciones se adelantaron por mucho a sus contemporáneos, tal vez tanto que nunca pudieron descifrarlo. Pero continuemos. Al decir que la guerra es común, Heráclito la relaciona inmediatamente con el logos. La guerra es común porque el logos, es decir, la ley de todo lo que acontece, es una ley de discordia o lucha de tensiones simultáneamente opuestas. Que la lucha es universal se desprende de la suposición de que todo lo que existe está en proceso de cambio y de que todo cambio es irremediablemente lucha. El meollo de la polémica de Heráclito con otros pensadores parece radicar en su rebelión contra el ideal de un mundo pacífico y armonioso. Este fue particularmente el ideal de Pitágoras. Para Pitágoras, el mejor estado era precisamente aquel en el que las cualidades contrarias se habían mezclado por una ley de proporción, de modo que sus oposiciones se habían neutralizado y originaban, por ejemplo, los sonidos agradables o eufonía en la música, la salud en el cuerpo y el cosmos, orden y belleza en el universo como un todo. A estos estados de paz entre elementos que han estado en guerra causados por la imposición del límite sobre un apeiron caótico, él y sus seguidores lo llamaron bueno. Sus contrarios, la discordia, la enfermedad, la lucha, eran malos. Sin embargo, para Heráclito, nada de esto tenía ningún sentido. En su cosmos, llegar a un estado de equilibrio total equivale al cese del cambio y por tanto de la existencia. Recuerdo que en el primer video de Heráclito mencioné algo así como que este pensador no había sido muy rescatado por la ciencia moderna, lo cual es verdad. Pero no deja de ser curioso cómo el logos y la armonía de los contrarios se nos presentan como reminiscencias ancestrales del conocimiento científico moderno. Sea como fuere, el hecho aquí es claro. Heráclito significó un antes y un después en la filosofía, y sin proponérselo plantó semillas que cosecharán los filósofos en épocas muy posteriores. Y hasta aquí el video de hoy. Les recuerdo que queda todavía un video acerca de Heráclito. Pero si te ha gustado el contenido, te agradecería dejar tu me gusta y que te suscribas. Si crees que el conocimiento debe esparcirse por el mundo, comparte este video. Y sin nada más que agregar, deseándote una muy buena semana, me despido. Chao, chao.